Yo soy una persona que ha nacido en la fecha que coincide con la Nakba y convivo con la Nakba desde entonces hasta el momento actual de mi vida. Yo he vivido mi temprana edad en Palestina hasta los 18 años Sí. y he realizado mi vida de adulto casi toda aquí, exclusivamente en España. Con lo cual esto conlleva a decir más de 50 años ya. ¿Qué palabras se le vienen a la mente? Tres palabras. Si digo Palestina. Amor, patria y libertad, como decían aquel, aunque esos son unos conceptos un poco arcaicos ya. ¿Cuáles serían tus mensajes a los jóvenes palestinos? Seguir con la lucha hasta conseguir el libre país al que aspiramos todos, que algún día tendremos, porque la situación ficticia, que no deja de ser más que una situación ficticia del sionismo y el Estado de Israel consecuente a ese sionismo, es una cosa extraña implantada sobre las libertades y derechos de un pueblo que ha estado ahí durante miles de años y sigue estando ahí. Y ese es el fin último y el que va a prevalecer siempre sobre todas las adversidades y toda la situación actual. Y acabará siendo una Palestina libre, laica, que incluya a todos los pueblos que están en la zona, de libres religiones y de democracia. ¿Cómo te imaginas a Palestina dentro de 30 años? Libre. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿cómo te definirías? Bueno, yo soy Ibra Youssef, soy palestino de segunda generación, nacido en el exilio, por decirlo de alguna manera. O sea, mi padre nació en un campamento de refugiados en el Líbano, en Shatila, y yo ya he nacido en España. Mi madre es española y mi padre es palestino. Y bueno, me dedico a la fotografía y al vídeo. ¿Que has estado en Palestina? He estado en Palestina en 2 ocasiones. La primera fue en 2008 y la segunda fue en 2023, en septiembre. Vale, ¿y qué recuerdas de Palestina? Así que te digo, así más vivido, te viene. O sea, Palestina, si hay una palabra a mí por definir así de alguna manera, sería esperanza. O sea, la esperanza de un pueblo, la esperanza de su gente y la diferencia que hay respecto a la imagen que nos hacen llegar con la imagen que realmente es. O sea, yo al final soy una persona que soy palestino, tengo amistades, tengo familia dentro de Palestina, no, ni en la Palestina actual, por decirlo de alguna manera, ni en la Palestina histórica, porque al final mi padre nació en el Líbano y toda mi familia paterna, toda mi familia palestina está toda repartida, ¿no? Igual que mi padre vino aquí a España, pues hay familia que está en el Líbano, en Suecia, en Australia, o sea, estamos todos un poco en la diáspora, ¿no? Pero claro, muchas veces los medios, la imagen que llega de Palestina es una imagen como pobre, una imagen desolada, una imagen triste. Y cuando llegas allí y ves cómo vive la gente, te das cuenta de que no es un país pobre, o sea, no es un pueblo, no son unas familias empobrecidas. O sea, es una familia pobre, puede ser porque el Estado sionista de Israel le haya quitado sus tierras, le haya quitado su comercio, le haya quitado su fuente de vida, pero no porque no tengan o no puedan tener, sino porque no les dejan tener. Cuando estabas ahí, ¿cómo era tu día a día? Bueno, yo fui en 2023, yo fui con una ONG, gracias a una ONG que es Payasos en Rebeldía. Payasos en Rebeldía es un colectivo que se dedica a llevar la risa, a llevar el mundo del circo a lugares donde de otra manera quizás no tendrían esa posibilidad de ver esos espectáculos. Y lugares donde realmente la risa y la felicidad es necesaria, ¿no? O sea, llevan muchos años trabajando con el pueblo saharaui, han estado en Chiapas, han estado en muchos lugares del planeta, pero en concreto en Palestina tienen una escuela que es la Rebel Circus School, que tiene una base, una escuela de circo en Aida Camp, que está en Belén. Entonces yo tuve la oportunidad de viajar con ellos
Y nuestro día a día se concentra un poco en el FestiClown, que más o menos es entre una semana y 10 días, dependiendo del año y dependiendo de si pueden hacerse o no. Por ejemplo, el año pasado no se pudo hacer y en vez de ir jóvenes españoles a Palestina, lo que hicimos es traer palestinos a España, peques de la escuela, chicos y chicas, vinieron y estuvieron unos días, ¿no? Me parece que fue como un mes, pues un poco alejados de las bombas, ¿no? Y alejados de esos ruidos. Entonces nuestra estancia allí en el periodo este del FestiClown es nos levantábamos, nosotros estábamos en un albergue, nos levantábamos y hacíamos pequeño desayuno, íbamos por colegios, por escuelas de la UNRWA haciendo actividades de circo, ¿no? Entonces íbamos con 2 compañías, en el año que yo fui, en 2023, íbamos con 2 compañías de circo, con una de aquí de Madrid y con otra que eran brasileiros. Y entonces, mientras ellos preparaban un poco el espectáculo en sí, que hacían el show para los peques y las peques de los coles, los jóvenes que íbamos asociados a ese programa, hacíamos actividades un poco con los peques del colegio, ¿no? Hacíamos, pues eso, juegos infantiles, cosas así, mientras esperábamos a que hicieran la actuación. Y luego, durante la actuación, pues veíamos un poco, ¿no? Como esas risas y esas impresiones que tenían los peques de los coles, que había muchas veces que claro, hay en coles donde ya año tras año van y lo están esperando, pero hay otros que era la primera vez que íbamos y es la primera vez que ven circo, ¿no? Hubo un hombre que, bueno, en Aida Camp, después de una de estas actuaciones, un hombre mayor que tenía unos 40 y pico años, que cuando terminó el show fue a agradecernos que hubiéramos ido allí, porque nos dijo: he pasado más de 30 años en la cárcel por retención administrativa y nunca pensé que iba a haber un espectáculo como este, ¿no? La retención administrativa en Palestina es que a ti te toman preso y no hay un límite, o sea, te acusan de algo que ni siquiera tú tienes por qué saber, y no hay un límite de tiempo por el que tú puedas estar en la cárcel. O sea, puedes estar en un tiempo indefinido. De hecho, las cárceles de los palestinos y las cárceles israelíes no son las mismas. ¿Cómo te imaginas Palestina dentro de 30 años? Lamentablemente, me imagino que la situación no va a cambiar mucho, o si cambia, seguramente sea peor. Sí que es cierto que con este último genocidio, ¿no? Este último año, por decirlo de alguna manera, que llevamos de genocidio en Gaza, hemos puesto otra vez en el foco de mira la lucha del pueblo palestino, que llevaba muchos años, ¿no? Desde el 48, incluso un poco antes, siendo un crimen humanitario bastante grave. Y ahora, lamentablemente, con todos estos miles y miles de muertos, que parece ya que es como un contador que, ¿no? que va pasando sin poner nombre y apellido muchas veces a todas estas personas, estamos otra vez, ¿no? como en el foco de mira o en la palabra, pero esto en 3-4 meses volverá a olvidarse, o en un año o en 2 años. Y el genocidio y el martirio que vive la gente y el pueblo palestino seguirá de esta manera hasta que consigan acabar con toda existencia, ¿no? Hay una de las reflexiones que dábamos en la charla que a mí me parece muy interesante, que es que, bueno, aparte, ¿no? de esto de no dejéis de hablar de Palestina, no dejéis de hablar de nosotros, incluso cuando estás allí hay mucha gente que te lo dice, ¿no? Gracias por seguir apoyando, porque muchas veces se piensan que más allá del mundo árabe nadie habla de la causa palestina, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente salga a manifestarse, el hecho de que haya colectivos que se movilizan por Palestina, a ellos, a los palestinos que viven allí el día a día, les alienta a seguir, ¿no? Un poco y les da esa fortaleza. Pero sí que es cierto eso, que yo desde en la visión a futuro no tengo mucha esperanza. Pero bueno, qué sé yo, o sea, mientras siga habiendo generaciones, ya sea en Palestina, ya sea en el exilio, nuestra labor es esa, ¿no? Seguir hablando, seguir contando la causa palestina y la causa del pueblo palestino y la lucha palestina, y de esa manera alentando un poco una causa justa y una causa necesaria.
¿cuál sería tu mensaje a los jóvenes palestinos? No sé si estoy en la capacidad de dar un mensaje a alguien, es más, yo creo que es al revés, ¿no? Como que quizás tenemos que recibir nosotros el mensaje que nos transmiten. Hablaba con una compañera justo ahora, bueno, yo tengo amistades ahí en Palestina. Justo estas navidades pasadas ha venido una amigueta, estaba en mi casa 15 días. Y claro, él nos contaba, ¿no?, la necesidad que tenía de salir de ese círculo, de salir de ese entorno. Él iba a trabajar y un joven varón de 27 años, cuando terminaba su jornada de trabajo, lo que hacía era meterse en su cuarto por el miedo a que le detengan, que le metan en una cárcel por una detención administrativa y que no sepa, ¿no? Nos contaba que eso, que el simple hecho de tener Telegram, por ejemplo, instalado en el teléfono son 6 meses de cárcel. Entonces, hay muchos de ellos que viven con un miedo que solamente estar en casa, en mi terraza aquí en Madrid, era una felicidad absoluta, le veías con una sonrisa, ¿no? Y es lo que hablamos, ¿no? Es un chico de 26 años que tiene formación, que tiene cultura, entonces, ¿qué hay antes, ¿no? O sea, esos pequeños y esas pequeñas, yo creo que tenemos que escuchar el mensaje que ellos nos dan y no lanzar nosotros un mensaje cuando nosotros tenemos todas las comodidades y todas las facilidades del mundo, ¿no?